mí me gustaría hablarles por unos minutos acerca de tu verdadero patrimonio personal. Y cuando nos referimos a nuestro patrimonio personal, nos referimos a lo que Dios nos dio. Y yo sé que vos me podrías hablar muchísimo tiempo de todo lo que Dios te dio. Jorgito recién hablaba y decía, bueno, mi patrimonio personal, lo primero que me dijo es mi familia, mis hijos, mis amigos, la iglesia, el ministerio. Eso que indudablemente cada uno de nosotros tomamos como algo propio. Eso que es propio, eso que tiene mi nombre, eso que tiene sentido de pertenencia. Porque muchas veces también aquellas cosas que no están exclusivamente a nuestro nombre, pero tenemos sentido de pertenencia. Esta iglesia, esta casa, está a nombre de todos. No está a nombre mío, no es mi patrimonio personal, pero termina siéndolo porque tengo sentido de pertenencia. La iglesia, tus amigos, tus hermanos, lo que Dios te permitió durante tantos años poder tener y lograr, empieza a ser parte de lo que de alguna manera Dios te dio. Y una de las cosas que Dios le pide a su nación es que le iba a dar un patrimonio hermoso, le iba a dar un montón de cosas y le dice, cuando estés en ese lugar y habites casas que no edificaste y disfrutes viñas que no plantaste y estés sobre una tierra buena y ancha, no te olvides que yo te metí ahí. Como diciéndonos, mirá, te puedo dar mucho, te puedo dar poco ante lo que la medida del hombre va, pero lo que te di, lo único que te pido es que no te olvides que yo te lo di. Yo me quiero referir a esas cosas. Yo me quiero referir a las cosas que Dios te da. Yo me quiero referir a lo que pasó a ser parte de tu patrimonio personal porque entendiste que eso que tenés no es tuyo, te fue dado, vino y ahora te pertenece. Y entonces empezás a tener de alguna manera esa sensación de que tus hijos ya no son tuyos, pero están en tu patrimonio personal. Los hijos, dijo Jacob, que Dios me ha dado. Cuando Esaú le pregunta y le dice, ¿y esto quiénes son? Y Jacob dijo, estos son los hijos que Dios me ha dado. Pero tengo esa responsabilidad porque es parte de mi patrimonio. Me quiero referir a eso y quiero por un minuto que trascienda tu ventanita cuadrada de pensar en los bienes materiales. Pensá en todo lo que Dios te dio. Porque hay cosas que no son tangibles desde lo económico, pero que tienen un enorme peso en tu haber personal. Uno de los patrimonios más grandes que tengo en mi vida son mis amigos. Y alguien me dijo alguna vez que alguien dijo que los amigos son la verdadera riqueza en la vida. Gracias por pertenecer a mi fortuna personal. Y es así. Quizás no tienen un valor material, pero inclusive tiene algo más que eso. Es así que en determinado momento, Deuteronomio capítulo 29, verso 29, habla de lo que Dios nos dio. Habla de las cosas que Dios te da y de las cosas que Dios no te da. Como buen padre, hay muchas cosas que Dios no te da. Y dice Deuteronomio capítulo 29, verso 29, que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. O sea que hay cosas que son secretas, hay cosas que están en el pensamiento de Dios, en el haber de Dios, que no te fueron dadas. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas, las que se nos fue mostrada, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, y quisiera subrayar esa palabra, para siempre. Quiere decir que lo que Dios te dio, te lo da para siempre. Hay cosas que Dios no te ha dado, pero hay cosas que Dios te ha dado y las que te dio son para siempre. Ahí donde usted está en su casa, diga, me las dio para siempre. Otra traducción que me gustó muchísimo, lee este versículo y dice que hay cosas que no sabemos. Hay cosas que no sabemos, esas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero hay cosas que nos han sido reveladas. Hay cosas que nos han sido reveladas a nosotros y a nuestros hijos. Hay cosas que no las sabemos. Me molesta la gente que sabe todo. Porque hay cosas que no las sabemos. Hay cosas que no nos fueron reveladas.
Hay una traducción muy linda, que es la Nueva Traducción Viviente, dice que el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. Es interesante porque inclusive cuando a Jesús le preguntaban acerca de el día de su regreso, Jesús dijo que ni él lo sabía. Hay cosas que hasta el Hijo de Dios, hablando de su Padre, dice, hay cosas que yo no sé. El día y la hora no la sé. Pero dice esta traducción que el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables para siempre de todas las cosas que se nos ha dado. O sea, yo no voy a ser responsable de las cosas que no se me dio. Pero de las cosas que Él me dio, de las cosas que Él me mostró, automáticamente paso a ser responsable. No rendiremos cuenta de las cosas que no se nos dio. No rendiremos cuenta de las cosas que no se nos mostraron. Y en determinado momento Jesús le dice a los religiosos de su época, no procuren saber tanto, porque cuanto más saben, recibirán mayor condenación. Y lo dice Santiago en su carta. Es interesante que el problema no está en los misterios de Dios. El problema no está en los misterios de Dios, que son muchos y hay mucha gente demasiado ocupada en ella. Yo veo un montón de cristianos muy ocupados en los secretos, en las cosas, en las revelaciones adicionales. Y a veces yo me preocupo porque digo, ¿por qué están tan preocupados en esas revelaciones tan ocultas? Cuando lo que nos fue revelado, que son los principios de Dios, no los pueden vivir. O sea, ¿qué incongruencia? Porque estamos buscando cosas y misterios ocultos. Yo sé, la palabra dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios tiene misterios, Dios te los puede revelar. Dios tiene cosas grandes y ocultas que no conocemos. El gran problema que tenemos es que hay gente demasiado ocupada en los grandes misterios de Dios. Y cuando hablamos de lo cotidiano, cuando hablamos de lo que nos fue revelado, hacemos agua. Mire qué interesante, el problema no está en los misterios de Dios, que son muchos y hay mucha gente ocupada en ellos. El problema lo tenemos con lo que Dios ya nos mostró. El problema lo tenemos con lo que Dios ya te reveló, ya te entregó y todavía no podés vivirlo ni disfrutarlo. El problema de Ángel no es las cosas que Dios todavía no le mostró. El problema de Ángel son las cosas que Dios ya me mostró, ya me reveló, ya me entregó y no lo estoy disfrutando ni viviendo a pleno. De eso se trata hoy. Cuando llega el conocimiento a nuestras vidas, más allá de lo que se nos da, hay algo que se nos quita. Cuando llega el conocimiento de Dios, cuando Dios ya te lo muestra y te lo revela, hay algo que te da, pero hay algo que te quita. El conocimiento de Dios te da mucho. El conocer, el ser consciente de los hijos, del matrimonio, de la iglesia, decía Jorge, de mi familia. Pero cuando tenemos ese conocimiento, hay algo que se nos da, pero hay algo que se nos quita. Y lo que se nos quita es la inocencia. Y dice la inocencia que es el estado del alma sin culpa. Es la exención de culpa. Es no sentirme absolutamente responsable cuando se nos muestra y se nos revela, ya nuestro estado no es el mismo. Yo cuando levanté por primera vez a mi hija en mis manos, cuando tomé conocimiento, aunque lo fui viendo durante los meses de embarazo, pero cuando fui consciente que ahora era padre, mi inocencia, mi estado de culpa cambió. ¿Por qué? No es que me siento culpable, sino que me siento responsable, porque el conocimiento te hace responsable. El conocer lo que Dios te hace responsable. El conocimiento de Dios te hace entender que ahora te fue dado algo, y ese algo que está en tus manos, que es parte de tu patrimonio personal, te obliga a ser responsable. Es por eso que cuando los religiosos de turno empezaban a juzgar a Jesús,
Y Jesús le dijo que eran ciegos y todo el relato que usted conoce, en determinado momento cuando Jesús sanó a aquel ciego con un procedimiento bastante dudoso, porque lo sanó escupiendo en tierra y untándole el barro en los ojos y mandándolo a lavar a un estanque que nadie le daba demasiada atención. Entonces los religiosos lo cuestionaban. ¿Por qué lo cuestionaban? Porque había hecho algo que en el día de reposo no se le era permitido. Y ahí estaban discutiendo los religiosos durante toda una época. ¿Qué podían y qué no podían? Cuando indiscutiblemente estaba Jesús frente a sus ojos y comete esa transgresión y entonces empieza la discusión si era de Dios, no era de Dios, si era ciego, no era ciego. Empiezan a cuestionar el milagro cuando estaban frente a uno de ellos y lo cuestionan precisamente porque se hace en un día que no era aceptado hacerlo. Y entonces Jesús le dijo, si fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero como ahora dicen que ven, como ahora ustedes están diciendo que ven, eso los hace responsables y el pecado permanece sobre ustedes. Es interesante, porque es lo que le pasó a Adán y Eva. Dios le dijo que del árbol del conocimiento del bien y del mal no podrían comer, porque el día que comieran morirán. Fue la serpiente astuta la que le dice a la mujer, no morirán, sino que sabe Dios que el día que conozcan la verdad, eso los hará responsable porque serán como Dios sabiendo el bien y el mal. Eso quiere decir que el conocer, el tener conocimiento de lo que me pertenece, de lo que me ha sido mostrado, eso me hace absolutamente responsable. No puedo ser el mismo si yo he recibido algo de parte de Dios. No, nunca más fui el mismo cuando entendí que de la más baja condición, de un estado de pobreza, de un estado de confinamiento, de deuda, de quebranto económico. Cuando Dios me dijo, te voy a levantar y me empezó a levantar, ya eso me hizo responsable. No sos el mismo. Cuando empezás a darte cuenta que los hijos que tenés Dios te los dio, no sos el mismo. Cuando te diste cuenta que esa iglesia, esa casa a la que pertenecés es parte de tu propósito. No sos el mismo. Cuando Dios te llama para hacer algo, o cuando Dios confía en tu vida para darte algo más. Yo no sé por qué esta extraña sensación en la iglesia de que muchas veces se separa lo material de lo espiritual. ¿Y qué es espiritual y qué es material? Si todo viene de la mano de Dios. Para mí, todas las mañanas ir a trabajar es parte de mi servicio a Dios. Porque a través de mi trabajo, a través de lo que hago, puedo bendecir a otros, puedo ayudar a otros y puedo producir. Después de todo, el mandato del hombre, cuando escuchó por primera vez a su Creador, y su Creador le dijo, ¿para qué estaba en la tierra? Le dijo, produce sobre la tierra. O sea que tu mandato, el primer mandato del hombre, es trabajar, es producir, es generar. O sea que hasta tu trabajo es parte de lo que puedes hacer para Dios. No es lo mismo. Tu vida cambia cuando conoces que Dios te dio algo. Y permítame decirle que el conocer te hace responsable. El conocer. El darte cuenta que ese niño que está en tus brazos, dentro de poco, en algunos domingos que vienen, vamos a estar presentando niños que fueron naciendo durante este tiempo. Y la experiencia más grande de estos padres, de aquellos que fueron padres por primera vez, es darse cuenta que ese conocimiento, ese contacto con lo que Dios le dio, los hace absolutamente responsables. Definitivamente el conocimiento va a cambiar radicalmente tu vida. Es por eso que la oración de Pablo, el gran apóstol Pablo, la oración de Pablo todo el tiempo era para que la iglesia sea llena del conocimiento de su voluntad. Para que Dios les dé espíritu de revelación, de conocimiento, para que sepan lo que se nos ha concedido. Parecería que en nuestra vida cristiana, como van pasando los años, vamos ignorando o olvidando lo que se nos dio. Yo no me puedo olvidar cómo a los 14 años, en un campamento de jóvenes, me di cuenta por primera vez en la vida que mi nombre era conocido delante de Dios. Mi vida nunca más fue la misma cuando entendí que Dios tenía un propósito para mí. Y entonces el conocer, el saber que yo era especial para Dios, el saber que tenía salvación eterna, ese conocimiento. Y Pablo oraba para que las iglesias
tengan ese conocimiento de lo que les fue revelado. Porque hay cosas que Dios no les reveló y hay cosas que Dios no te las dio. El problema no estamos discutiendo lo que Dios no te dio o lo que Dios no te reveló. El problema que estamos discutiendo es lo que Dios te dio. Y las cosas que Dios te dio son tuyas. Nacieron con tu nombre. Cuando naciste, cuando viniste a la vida, esas cosas vinieron con tu nombre. Y si vos no las descubrís, morirán sin salir porque tienen tu nombre, tienen tu sello, tienen tu ADN. Las cosas que Ángel no pueda vivir y que nacieron con su nombre, nadie las podrá tomar. No las podrá tomar David, no las podrá tomar Jorge, Gustavo, José o quien fuera, Nelson. Nadie podrá con eso. Lo que Dios te dio a vos es tuyo, nadie te lo puede quitar. Tiene tu nombre, tiene tu ADN. Entonces el problema está en las cosas que Dios te dio y eso es tu patrimonio personal. Es por eso que el apóstol San Pablo oraba, y cuando él oraba por las iglesias y oraba por esto, decía que este conocimiento nos hace caminar en la vida con dignidad. Nos hace caminar dignamente en Cristo. Se lo dice a los colosenses, le dice, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Yo quisiera parar un minuto ahí. Es interesante porque Pablo dice que hay una inteligencia espiritual. Hoy se está discutiendo la moralidad acerca de la inteligencia artificial. Pablo habla de la inteligencia espiritual, o sea que se puede ser inteligente y espiritual. O sea, se puede ser espiritual y también inteligente, valga la redundancia. No sé por qué, parecería que el sentido común o la inteligencia la sacamos de costado cuando conocemos a Cristo. Y yo quiero entender de que cuando Daniel se presentó delante de Nabucodonosor, era 10 veces mejores que todos los sabios y astrólogos del reino de Babilonia. Quiere decir que se puede ser inteligente y espiritual. Y Pablo dice, quiero que sean inteligentes espiritualmente hablando. No quiero que sean ordinarios, ignorantes. Oiga, si hay gente aún en la iglesia que discute lo obvio, que ni siquiera aplica conocimiento y ni siquiera tiene sentido común. Pero Pablo le dice a los colosenses que Dios los haga inteligentemente espiritual para que anden como es digno del Señor. O sea, que tu caminar sea digna de un hijo de Dios. Que cuando la gente te pueda ver, es tanto el conocimiento que Dios te dio de esas cosas, que tu manera de ser, tu manera de caminar, tu manera de comportarte, tu manera de relacionarte en la vida con los demás, sea digno. Que la gente diga, che, este sí es un hijo de Dios. Por tu manera de hablar, por tu manera de comportarte. ¿Cómo nos estamos comportando durante este tiempo? ¿Nos estamos comportando este tiempo de tanta locura que nos rodea? ¿Nos estamos comportando como algo digno del Señor o cómo será? La oración de Pablo es para que las iglesias tengan este conocimiento, para que puedan entender que todo es parte de su plan y que nada escapó de su dominio. Se lo va a decir también a los colosenses y le dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, potestades. Todo fue creado por medio de él y para los propósitos de él. Eso quiere decir que hasta el coronavirus, Dios tenía conocimiento. Nada, absolutamente nada escapó de su destino, de su propósito. Todo, absolutamente todo estuvo delante de él. Y es interesante observar que todo fue creado por él y para los propósitos de él. Nos cuesta asociar y entender de que toda esta pandemia y todo lo que le pasa al mundo fue creado por Dios. No es que fue creado por Dios, fue permitido por Dios. Y absolutamente todo está bajo su dominio. Tu situación económica, mi situación económica, todo lo que rodeó los mercados, todo lo que está pasando en toda esta situación comercial, indiscutiblemente nada escapó de su destino. También el apóstol San Pablo dice que a través del conocimiento de las cosas que nos fueron dar, nuestras esperanzas serían renovadas. Y se lo dice es precisamente al libro de los Efesios, cuando dice, alumbrando Dios los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza
a la que Él los ha llamado. La esperanza. La esperanza es aquella cosa que muy fácil de perder en el mundo que no conoce a Dios. Pero cuando yo sé que lo que Dios me dio, me lo dio Dios, mi esperanza nunca se va a desmoronar. Hay algo distinto en nuestras vidas. Eso distinto es el conocer lo que Dios nos dio. Mi hija llevaba 40 días en neonatología. Y entonces un día el doctor me dice que el hígado de mi hija estaba andando mal. Y entonces él, muy suelto de palabra, me dijo, yo te diría que hay que empezar a mirar con criterio a ver si tu hija el día de mañana no hubo un trasplante de hígado. Yo lo miré al doctor y le dije, mire, quédese tranquilo. Que mi hija va a estar bien porque mi hija me la dio Dios. Y mi hija está en las manos de Dios. Y no va a pasar absolutamente nada que escape de su destino. El conocer lo que Dios nos dio nos va a dar esperanzas renovadas. Y yo sé que te caíste 1000 veces durante toda esta pandemia, y yo sé que tu corazón muchas veces desfalleció, y yo sé que muchas veces lo que pensaste se desmoronó frente a tus ojos. Pero tan pronto podemos llegar a Dios, nuestras esperanzas son renovadas, y no es que somos ilusionistas, sino que nuestra esperanza está en el Señor, que nuestra esperanza está en la roca de Dios, en ese Dios que todo lo puede, que todo lo hace posible. Pero también Pablo dice que el conocer lo que Dios nos dio nos da una herencia eterna. Las riquezas de su gloria en la herencia de los santos. Jesús le dijo a sus discípulos, yo voy a prepararles morada. Si no, yo se los hubiera dicho, yo pues voy a preparar morada. Y nosotros sabemos que tenemos una herencia en los santos y eso nos fue dado por Cristo. Y entonces nuestra esperanza se renueva porque tenemos la esperanza de la vida eterna. El conocer lo que Dios nos dio nos va a hacer conocer el verdadero poder. Porque dice que a través del conocimiento de lo que se nos dio, vamos a conocer la supereminente grandeza del poder que actúa en nosotros los que creemos. Los grandes héroes de fe, esos hombres ilustres que dice Hebreos 11, a los cuales dice Hebreos que el mundo no era digno, que el tiempo le faltaría para hablar de Jefté, para hablar de los grandes ilustres, de hombres maravillosos, de hombres que conquistaron reinos, como Gedeón, como Jefté, como Sansón, como David, como Samuel, como los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron promesas. Tenían grandes promesas que les fueron dadas, y esas promesas eran para ellos y para nosotros. Es por eso que el problema no lo tengo con lo que no te fue dado. El problema no lo tengo con esos secretos que no te fueron revelados. El problema es con lo que te fue mostrado, con lo que te fue revelado, con lo que te fue dado. Eso hace la diferencia. Entonces, ¿qué implica? ¿Qué implica nuestro patrimonio personal? Jorgito me preguntaba al principio, bueno, pero ¿qué es nuestro patrimonio personal? Bueno, permítame hablarle por unos minutos acerca de qué implica nuestro patrimonio personal. Y en primer lugar, decidí utilizar esto para hablarle de lo que es estar con los pies sobre la tierra. O sea, estar en el llano, en el día a día. Nos cuesta tanto entender lo trascendental que es vivir en Cristo con los pies sobre la tierra, que sin darnos cuenta nos convertimos en religiosos que hablan en un idioma que pocos entienden. Viven realidades que no son propias de un hijo de Dios. Y por ende generan tanta contradicción en sí mismo entre los que hablan y los que viven, que deshonran lo que predican. Hablan de misterios profundos, pero lo que está a flor de piel, lo que todos ven, lo que todos ven en el barrio, lo que todos cuentan en el colegio, lo que todos cuentan en el trabajo, en el estudio, en la universidad, es un desastre. Y entonces empieza a ser una contradicción, porque no viven una vida en Cristo con los pies sobre la tierra.
Y parte de tu patrimonio personal es caminar en una fe tan sencilla, que se haga tan notoria en tu vida práctica, que todo el mundo quiera lo que vos tenés. Parte de tu patrimonio personal será indiscutiblemente poder ir en línea y comprobar en línea, en tu vida diaria, que sos distinto, que sos diferente. Pero a veces hablamos en un idioma, en un misterio, y hablamos de lo que Dios da, de lo que Dios dice, y de lo que esto, y de repente lo que está a flor de piel, como tu matrimonio, como tu relación matrimonial, tu relación con tus hijos, lo que vivís a diario, pasa a ser totalmente ajeno a lo que me estás hablando. Esa era la relación que Jesús tenía con los religiosos, que hablaban muy profundamente, pero que sus vidas estaban ajenas a Dios. Es por eso que es el ciego ese que yo le mencioné, cuando los religiosos empezaron a decir, ¿quién es el que te sanó? El que te sanó no puede ser de Dios. El que te sanó no puede obrar según Dios. Y entonces dice que el ciego, tan sencillo, a mí me gusta esta respuesta, porque tan sencillo, tan natural, le dicen, eso es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde salió y a mí me abrió los ojos. Y ustedes se la pasan hablando alegorías de Dios, hablan misterios de Dios, profundidades de Dios, pero nunca vi a nadie ser sanado de su ceguera. Y que no sabemos ni cómo se llama, yo estaba ciego y ahora veo. Y entonces estos que escudriñaban las profundidades y siempre están, usted va a ver gente religiosa que siempre están en los misterios, y ahora con esta tendencia y con todo lo que está pasando y los misterios del Apocalipsis. Yo no soy ningún neófito, yo le dediqué 1 año y medio a estudiar el Apocalipsis y lo hemos enseñado aquí en la iglesia. Pero tu verdadero Apocalipsis es lo que tenés que vivir mañana cuando enfrentás la semana. Tu verdadero día a día está ahí. No cuántos cuernos tiene la bestia, no cuántos son los sellos que se abren o se dejan de abrir. Porque ¿qué hay de tu vida práctica? ¿Qué hay de tu ceguera? ¿Qué hay de lo que Dios te dio? Y entonces el ciego le dice, esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde salió, y a mí me abrió los ojos. En este tiempo de pandemia, delante de nuestros ojos se cayeron un montón de mitos. Delante de nuestros ojos, frente a nosotros mismos, se cayeron un montón de cosas que las creíamos importantes, pero que no nos sumaron en mucho a la hora de enfrentar una crisis como la que hemos enfrentado. Hemos enfrentado una crisis económica sin precedente. Hemos enfrentado un mundo totalmente paralizado, sin saber a dónde van. Poco nos sirvieron muchas cosas que las creíamos como esenciales. Y nos dimos cuenta, por ejemplo, lo que dijo Jorgito al principio, tener una buena familia. Porque después de todo, ¿de qué nos servía tantas cosas que hacíamos para Dios y en nuestras casas éramos desconocidos? Para un malhumorado y cansado profeta, que ya no quería salir más, que ya no quería hablar más, Dios le dice a Jeremías, si corriste con los de pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los de a caballo? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás con la espesura del Jordán? Si te cansaste luchando con los de pie y te la diste de tanto el profeta, ¿cómo harás cuando vengan los de a caballo? ¿Cómo harás cuando los conflictos sean más grandes, los desafíos más altos, la exigencia se multiplique? ¿Cómo harás cuando la entrega sea todo o nada? Y eso es lo que nos pasó este año. Ya pisando diciembre empezamos a sacar conclusiones y lo que nos dimos cuenta es que hablábamos mucho, pero de repente cuando vinieron los de a caballo no pudimos. ¿Cómo harás cuando los desafíos sean más altos? ¿Cómo harás cuando es todo o nada? ¿Cómo harás cuando te tuviste que encerrar en tu casa y nadie te podía ayudar y hasta perdiste el trabajo? ¿Dónde iba a estar tu fe? Entonces eso te obliga a caminar con los pies sobre la tierra y darte cuenta que el día a día era tu maná, el día a día era tu familia. Y qué lindo nos hizo hasta celebrar la cena en casa con toda la familia. Y darnos cuenta que Dios jamás nos abandonó, jamás nos dejó.
que Dios nunca nos soltó la mano, que Dios estuvo ahí. Estos años que vivimos son apenas ensayos de la crisis que viene sobre el mundo. Yo les decía, miren que lo que viene va a ser peor, pero quédense tranquilos, al justo le irá bien. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo harás cuando los vengan los que vienen montados a caballo, cuando la exigencia sea más? Quiere decir que este año Dios nos preparó y hemos visto su mano y nos puso en línea lo trascendental de lo que no es. Cuando muchos amigos me decían, ¿qué significó todo esto que vivimos? Yo siempre les decía, yo creo que esto pone en relieve lo importante de lo que no es, lo trascendental de lo que no es, en nuestra fe, en nuestra familia, en nuestra economía, en todos los órdenes. Nos dimos cuenta que no necesitábamos irnos a un spa para disfrutar un matrimonio o para disfrutar una mesa con nuestros hijos. No teníamos que ir a un hotel 5 estrellas, teníamos que estar en casa para mirarnos a los ojos. ¿Qué implica tu patrimonio? Caminar sobre la tierra con los pies bien pegados al piso y darte cuenta que aún en ese estado Dios está a tu lado. Y por eso Jesús caminaba con la gente, tocaba a la gente. Su fe, tu fe, tiene que ser en la vida comprobada. ¿Qué implica tu patrimonio personal? Bueno, que menos es más. Ese concepto que tanto nos cuesta asimilar. Menos es más. Dios presta mucha atención a lo poco. Yo le decía a un amigo durante esta semana que Dios le presta atención, demasiada atención a lo poco. Es más, Dios le presta atención a tus pequeñas actitudes más que a las grandes. Porque lo poco, según la Biblia, habla de lo mucho. Y lo poco, en realidad, es la tendencia que te marca lo mucho. Por eso para Dios es tan importante lo poco. En el reino de Dios, lo poco tiene que ver con lo mucho. Porque de hecho que Jesús enseñó que su reino era semejante y lo transfiere a una enorme hacienda que se le entregan los bienes a los servidores. Y el hecho concreto fue que lo poco dio lugar a lo mucho. Quiere decir que para nuestro Dios, lo mucho no es tan importante. Lo mucho es consecuencia de lo poco. Que lo poco es lo que determina tu corazón. Y son tus pequeños actos, tus pequeñas actitudes, la que Dios mira de cerca. Sí, mi amigo, lo poco. Eso es lo que Dios tiene tan presente en tu vida. Y de hecho, que la Biblia nos dice que cacemos las zorras pequeñas, porque esas son las que echan a perder la viña. Y de hecho, que cuando el Señor habló del reino y dijo de esta hacienda, dice que el dueño de la hacienda felicitó a su siervo diciendo, bien, buen siervo, sobre poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Lo poco te marca tendencia. Es por eso que yo le digo a las parejas de novio, presten atención a los pequeños detalles, porque los pequeños detalles, cuando se casan y conviven, se transforman en grandes tendencias. Sí, es así. Los pequeños detalles ya nos dicen para dónde vamos. Préstenle atención cómo son en su trato, en su manejo, en su manera de comportarse con sus padres. Porque si a sus padres que le dieron la vida los tratan así, ¿cómo te van a tratar a vos? Lo poco tiene una enorme trascendencia con lo mucho. Es lo poco lo que te habla dónde está el corazón de una persona. Es en lo poco donde un buen administrador tiene que hacer la diferencia, en lo poco. Es en lo poco, en los pequeños detalles, en su oficio, en su trabajo, en su horario, en su puntualidad, en su orden interno. Lo poco va diciendo que cómo será en lo mucho. Un desordenado en lo poco será desordenado en lo mucho. Uno que no sabe administrar lo poco nunca va a administrar lo mucho. Lo poco tendrá que ver con lo mucho. Es por eso que lo poco marcará esa tendencia. Y es uno de los amigos de Job que le dice, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio sea pequeño, también tu postrer estado será muy grande. Moisés lo tuvo que aprender. Porque cuando Dios se le mostró en el monte y le dijo que tenía que ir a liberar a su pueblo, y Moisés decía, no me van a creer, ¿quién digo que me mandan? ¿Quién soy yo? Y todo lo que usted conoce del relato de Moisés,
Dios le dice a Moisés una lección que Moisés debe aprender. Le dice Dios a Moisés, ¿qué es lo que tienes en tus manos? Y él sencillamente dijo, una vara. Moisés tuvo que aprender la trascendencia de la vara. Moisés tuvo que aprender que lo poco iba a ser guiado a lo mucho. Cada vez que usted ve un milagro, cada vez que usted ve algo, Moisés hizo grande. Cuando dividió el mar, cuando llamaba a las plagas, dice la Biblia que Moisés levantaba la mano. Cuando tuvo que dividir el mar, Dios le dijo, levanta la vara y divide el mar. Moisés tuvo que aprender que lo poco era importante. Y tomarás en tu mano la vara y liberarás a mi pueblo. Y la Biblia nos dice que cuando Moisés aceptó la misión, se subió un asno con su esposa y la vara de Dios en sus manos. Menos es más. Vos que pensaste que lo que tenés no sirve de nada. Vos que pensaste que lo que está en tu poder es demasiado poco para la crisis que se tiene. Menos es más cuando aprendés que eso que tenés en tus manos no es tuyo, es de Dios. Es ese palo seco, esa vara que no sirve de nada, pero en las manos de Dios puede hacer grandes cosas. Ese negocio quebrado, esa empresa, esa situación que está ahí liquidada, quebrada, menos es más cuando está en las manos de Dios. No importa cuánto cero tiene tu patrimonio, no importa la crisis personal, individual que nos rodea a nuestro entorno, no importa. Lo importante es cuando levantás tu mano y entendés que eso que está a tu alcance es lo único que Dios tiene para glorificarse. Parte de tu patrimonio es que tu determinación lo hará posible. Fue en la 9ª plaga, la que ya Faraón venía negociando con Moisés. Faraón en la plaga anterior le dijo, viendo el país que estaba destruido, sus magos, sus astrólogos le dijeron, ¿no ves que la nación está destruida? Las langostas habían arrasado la 8ª plaga. La 8ª plaga había arrasado el país, pero ya había otras que la habían devastado. Y entonces son los magos, los asesores de Faraón que le dicen, ¿no te das cuenta que ya Egipto está arruinada? Liberá a estos locos. Y la Biblia nos dice que Moisés se para hablarle de la 9ª plaga. Y entonces dice que en la 8ª ya Faraón le propuso que vayan los hombres solos. Y Moisés dijo, no, de ninguna manera, no vamos a ir los hombres solos, vamos a ir los hombres, las mujeres, los niños, todo el mundo va a ir a adorar a Dios. Por eso es que me llena de alegría que a partir de esta semana todos venimos a esta casa a orar a Dios, todos. Esta semana, el primer miércoles del mes, ayunamos todos, chicos, grandes, medianos, viejos, todos. Y entonces dice que Moisés venía negociando con Faraón. Pero habían pasado a sus espaldas 400 años de esclavitud. La libertad era posible, ya era de madurar. Y entonces viene la 9ª plaga, y la 9ª plaga es la plaga de las tinieblas. Dice la Biblia que Moisés levantó la vara y llamó las tinieblas, y vinieron densas tinieblas que por 3 días nadie se movilizó, nadie pudo ver a su hermano, nadie salió de su lugar. Las tinieblas te hablan de la imposibilidad de desarrollarte, lo mismo que nos pasó. Todo es una crisis en Argentina, cualquier negocio es una crisis, nadie quiere hacer nada, todo el mundo paralizado, que el dólar, cuánto vale, que la crisis económica, que la deuda. Oiga, hay gente que ni siquiera vio $1000 todo junto y está preocupado por cuánto vale el dólar. Las tinieblas sobre la tierra, las tinieblas sobre la Argentina paralizada, un país productivo, rico, un liderazgo ciego, sordo, necio. Y ahí está todo paralizado. Usted conoce el relato, que entonces Faraón lo manda a llamar a Moisés. Y entonces le dice a Moisés, bueno, váyanse de una buena vez y dejen sus ovejas y sus vacas y váyanse con los viejos, con los niños, con las mujeres, con todos. Uno podría decir, listo, ya está, Moisés, negociemos, estamos bárbaros. Mirá, hace un tiempo atrás no podíamos ni soñar con irnos. Ahora nos autorizó para que vayamos en familia. ¿De qué nos van a servir las ovejas en el desierto si Dios nos va a suplir? Pero determinación es el conocimiento y la firmeza en las decisiones. Es el hombre que sabe lo que le pertenece y no está dispuesto a cederlo. Y entonces Moisés le dice, no, Faraón, perdóname. Vamos a ir con los niños, vamos a ir con los viejos, vamos a ir con las esposas, vamos a ir con las ovejas, con nuestras vacas, con todo. Y hasta vos nos vas a tener que dar porque vamos a adorar a Dios y necesitamos recursos. Ni una pezuña te vamos a dejar aquí en Egipto. ¡Impresionante! Ni una
pezuña te vamos a entregar. Todo lo que Dios nos dio, nos llevaremos todo. Es cuando entendés que las cosas que Dios te dio no las puedes ceder. Y que lo que Él te entregó no está en discusión, no se puede negociar. No es negociable. Hacía tiempo atrás con los pastores estábamos hablando de esto y yo les dije, el orden no lo negocio. No es negociable. Mientras a mí me toque la responsabilidad de ser el pastor de esta iglesia, el orden no será negociable porque Dios sé cómo es. El hombre que tiene una determinación es la firmeza en las decisiones, es decir, de acá nos vamos con todo y hasta nos vas a pagar lo que nos debes. Nadie saldrá de las manos del diablo con las manos vacías, nadie. Y aunque hubieras pasado años de esclavitud y momentos de dolor y de quietud como lo que estás pasando, quédate tranquilo porque nadie saldrá con las manos vacías. Satanás tendrá que indemnizar por cada día, por cada hora que este templo estuvo cerrado, lo multiplicaremos por 10. Cada día que estas puertas no se abrieron, la multiplicaremos por 10. Por cada reunión que no pudimos hacer en público, haremos 10. Ni una pezuña dejaremos. Por eso yo bendigo a Dios, Jorge, preparar está. Haremos 3 reuniones por día. Llenaremos esta casa, recuperaremos lo perdido. Las cosas secretas son de Dios. Y ahí no me meto. Me meto con lo que Dios me dio. Me meto con lo que Dios nos mostró. Y me voy a apurar esta noche. Porque parte de tu patrimonio no solamente es tu determinación que hará la gran diferencia, sino que parte de tu patrimonio implica o tiene que ver con lo que dice ahí, no ceder posiciones. No ceder posiciones. Suelo decir en chiste, pero en verdad, en la oficina de trabajo, cuando las horas se hacen largas, cuando tenemos jornadas de 8 o 10 horas y los problemas son muchos, yo soy la alegría de la oficina. Y se la pueden preguntar a mis compañeros, a los que están conmigo trabajando. ¿Por qué? Porque hago chiste, porque río, porque grito, porque hacemos llevadero el tema. Y entonces yo siempre digo que en el matrimonio territorio cedido es territorio perdido. Y territorio que se cede no se recupera, pero territorio que se alcanza jamás hay que cederlo. Era un chiste, pero es una gran verdad. En la vida espiritual me di cuenta que cada vez que cedí un territorio, cada vez que retrocedí, cada vez que fui para atrás, me costó mucho recuperar la posición. A medida que vamos creciendo y vamos caminando con Dios, vamos adquiriendo dimensiones sobrenaturales, estados de conciencia superiores. Y cuando Dios nos abre los ojos y somos conscientes, no queremos ni debemos volver atrás. Después de todo, Jesús dijo que el reino de Dios, dice Jesús claramente, que ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O sea que el retroceso no es aceptado, no es negociable. Y Hebreos dice que no perdamos nuestra confianza porque tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengamos la recompensa. Es necesaria la paciencia. Y usted me dice, no, pará, el 2020 fue un año. Miren, hermanos, yo creo que este año, yo no sé si usted va a tener o no va a tener, no importa. Miren, con un vaso de agua, lo que quiera. Aunque dicen que si no es alcohol, es agua, hay que brindar 2 veces, brinde 2, 3, 10 veces. Yo este año voy a romper mi copa seguramente. Yo tenía un tío que todos los fines de año agarraba una copa y la estrellaba contra la pared. Era despedir el año para él así. Hay gente que lo hace. Yo este año creo que voy a tirar la copa, voy a tirar la botella, voy a tirar todo porque este año se tiene que ir. Y cuando se vaya, nos vamos a dar cuenta que Dios ha sido fiel. Pero que el retroceso no es aceptable, ni negociable. Y que la paciencia, la que tuviste que tener todo este año, una enorme paciencia, es necesaria. Porque es necesaria la paciencia. Porque debiendo de esperar un poco, no va a faltar. Lo dice textualmente Hebreos. Mire, se lo leo textual. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por su fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden, sino que somos de los que tienen fe para preservación de la vida. No somos de
de los que retroceden. No negocies tu posición en Dios. No negocies. Y si te tocó perder, y si te tocó ceder, ahí como Moisés, reclamando tu posición por lo que Dios te dio, es tuyo para siempre. Y para terminar, mira lo que dice ahí. Parte de tu patrimonio tiene que entender, implica que tarde o temprano rendirás cuenta. Eso que no nos gusta. Rendir cuentas. Dos cosas que nos pasan en el reino. Primero se nos da. Y después se nos pide cuenta. Si hay algo que usted no va a poder evitar, que vos no vas a poder evitar, algún día, cuando te encuentres con Dios, se te va a pedir cuenta. A mí me gusta, no me gusta ese pensamiento tan naif, tan así, colgado del arpa, de que en Cristo y toda sanata vieja. Porque la Biblia de Génesis y Apocalipsis dice que nuestro Dios siempre nos va a pedir cuenta. Yo no sé, en la salvación no, pero que se nos va a pedir cuenta. Dice que rendiremos cuenta de nuestros actos y de nuestros pensamientos. Así que, y tus intenciones van a ser un día reveladas. O sea que un día, yo voy a saber lo que pensaste de tu pastor. Sí, un día. Algún día dice que Dios desnudará nuestros pensamientos y nuestras intenciones públicamente en nuestro entorno conocido. Quiere decir que algún día en un auditorio como este, Dios rendirá cuenta aliento de vida y desnudará los corazones y los pensamientos de todos nosotros. Así que vos también vas a saber lo que yo pensaba de vos. Agárrate. Pero hay algo que no podrás evitar. Primero se te da el reino de los cielos semejante a un hombre que yéndose lejos dejó sus posiciones en manos de sus siervos. 3. A uno le dio 5, otro 2 y otro 1, conforme a su capacidad. Es interesante porque Jesús dijo, el reino de los cielos es como esto es como esto, así funciona. Mi querido amigo, así funciona el reino. Primero se te da, aquí tienes las posesiones. ¿Cuánto querés? 5. ¿Cuánto puedes administrar? 2. ¿Cuánto puede? 1. El que tenía 5 no era más grande que el que tenía 2 y el que tenía 2 no era más grande que el que tenía 1. El problema no era el que tenía 5, el que tenía 2 y el que tenía 1. El problema es qué hacían con eso. En el reino de los cielos no es más grande el que tiene 5 talentos que el que tiene 2 o el que tiene 1. No hay grandes pastores porque tengan miles escuchándolos o pequeños pastores porque tengan 100 almas que pastorear. No. En el reino de los cielos hay quienes tienen 5, hay quienes 2 y hay quienes 1. El problema no es tener 5, 2 o 1. El problema es qué hacemos con eso. Y lo concreto es que se les dio, pero pasado el tiempo se los llamó a rendir cuenta. ¿Qué significa eso? Es inevitable. Y entonces dice que el que hizo mal las cosas, después de mucho tiempo su Señor le tomó cuenta, arregló cuentas con ellos y le dijo, quítenle a este porque este no supo lo que hizo. Porque al que tiene se le dará más y al que no tiene lo poco que tiene le será quitado. Porque todo aquel que se le haya dado mucho, mucho se le pedirá y al que se le dio poco, también. ¿Qué significa esto? Que inexorablemente de lo que recibiste vas a tener que dar cuenta. Tu familia, tus talentos, lo que Dios te mostró, ya no puede ser el mismo después de esa madrugada de oración donde Dios te mostró lo que quiere de tu empresa, lo que quiere de tu trabajo o lo que quiere de tu vida. Ya no podrás ser el mismo. Yo no pude ser el mismo cuando a los 14 años Dios me dijo, Ángel, tengo planes para tu vida. Nunca más pude ser el mismo. No podés ser el mismo porque ya se te dio. No vas a ser el mismo, vos, maestra de clase bíblica, que ya Dios te usó, te mostró, y sos una bendición para tantos chicos. Ya no es lo mismo, porque ya se te dio, y después que se te dio, se te va a pedir cuenta. Y mi problema no es con vos, mi problema no es con vos, mi problema es con lo que se me dio. Mi problema es con esta casa que Dios nos dio, mi problema es con los recursos que Dios ya nos dio. Hay cosas que Dios nos dio, y no me pienso preocupar por ellas. Pero lo que está en tu haber, en tu patrimonio, eso es lo que pesa. Y es por eso que en esta noche, para terminar, te pregunto, ¿qué te fue dado? ¿Y qué esperás recibir? Yo no voy a cerrar mis ojos sin escuchar bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré.
hace unas madrugadas atrás, en una extensa conversación con el Espíritu Santo, sobre una palabra que estoy usando mucho en Aliento y que algunos se preocupan y otros festejan, que es la necesidad de la transición. Hay unos que están festejando y otros que están preocupados. Y cuando Dios me iba delineando ciertas cosas sobre el futuro de nuestra iglesia, yo le dije a Dios algo que tengo en mi corazón. Espero, Señor, que cuando nos toque entregar el mando, habremos hecho un trabajo digno. Habremos hecho un buen trabajo. Y que nuestro Señor nos diga, bien muchachos, lo que les di hace 35, 40 años, bien, sobre poco fueron fiel, en lo mucho te pondré. Porque en el reino de los cielos y en el reino que predicamos, nada se pierde, todo se transforma a más. Si yo soy fiel en lo poco, en lo que ya se me dio, Dios me dará más. Si yo soy fiel en mi casa, con mi matrimonio, con mis hijos, se me dará más. Si soy fiel en mis talentos, en mi ministerio, en mi servicio, se me dará más. Si soy fiel en mi trabajo, se me dará más. Las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las que Dios te mostró son tuyas para siempre. Y como me dijo un viejo mentor en una oportunidad, lo que Dios te dio, ni el diablo te lo puede quitar. Lo que Dios te dio es tuyo, tiene tu nombre, tiene tu sello, nadie te lo podrá quitar. Y durante este año vimos enormes riesgos, grandes peligros, pero lo que está intacto es lo que Dios te dio. Recuperalo, tomalo, no lo cedas, no lo negocies, es parte de tu patrimonio. Ahí donde estás, con tu casa, con tu familia, rodeado de lo que Dios te dio. Ahí está simbolizado lo más grande, lo más importante que Dios te dio, quizás tu familia, tus hijos. Ahí, ¿por qué no los abrazás? ¿Por qué no los abrazás ahí donde estás? Ahí en esa casa que te parece que es como el palo seco que tenía Moisés, pero era lo que Dios quería usar. ¿Qué es lo que está en tus manos? Esa casa que no te gusta, ese barrio que no te gusta, pero eso es lo que Dios te dio. Y lo que Dios tiene para bendición. Si serías un poco más agradecido, te darías cuenta que aunque sea una vara seca, es lo que Dios va a usar. Aunque sea el peor barrio, es lo que Dios va a usar. Aunque sea el peor país, es lo que Dios tiene, es lo que Dios te dio. Y se lo tenés que dar a Él. Ahí, siendo consciente de ese trabajo que hoy quizás no es tan rentable, pero es lo que Dios te dio para parar la olla, como decimos en Argentina. Yo te invito en el nombre de Jesús que hagas como Moisés, les rindas la vara a Dios. Porque dice la Biblia que cuando Moisés salió para liberar a su pueblo, tomó la vara de Dios en sus manos. Ya no era de él, era de Dios. Cuando aprendés que lo que tenés ya no es tuyo, sino que está en tu haber, es de Dios, le pertenece a Dios, entonces todo tendrá otro sentido.